¿cuál era el objetivo de hacer esto? Primero, escucharlos. Me fascina escucharlos pelear. Porque me encanta que unos tienen la razón y otros no. Y los que no pelean y se ponen sobre los que tienen la razón. Lastimosamente, esa es la ley de la vida, pero tiene una lesión hiperdensa de forma circular en región cortical, temporal, del lado derecho. Que además, estoy de acuerdo con lo que dijeron, es una lesión ocupante de espacio porque produce efecto de masa. ¿Cómo sé yo que produce efecto de masa? Porque este ventrículo, la alasta posterior del ventrículo está bien y el de acá está colapsado. Si está colapsado, ¿qué indica? Que esto ocupa espacio. Además, tiene edema perilesional. ¿Se acuerdan cuando nosotros hablamos de las calcificaciones en la clase pasada de ACV? Y yo les decía, denme argumentos por qué esas calcificaciones no son sangrados. Y decían, es que los sangrados son lesiones ocupantes de espacios. Es que los sangrados producen edema perilesional. ¿Sí? Y todo, miren aquí, eso ocupa espacio, es hiperdenso y produce edema. Eso es un sangrado. ¿Listo? Ahora, con la etiología hablamos en un ratito. De la etiología hablamos en un rato. Vamos. Ya está aquí. Está la nuca. ¿Sí o no? Ocupa lo que normalmente es el tálamo. Y de aquí drena hacia el ventrículo. Eso tiene drenaje ventricular. Se extiende hacia el asta posterior del ventrículo. Vamos a ver por qué eso es importante. Entonces, esas dos imágenes no están puestas ahí, porque sí. Vamos a tener una clase de hemorragias cerebrales, pero vamos a ir adelantando temática, ¿vale? Entonces, el primer punto que me gusta es que ya saben cómo se ve una hemorragia, ¿vale? Ese es el primer punto. El segundo es que vamos a acercarnos a la etiología. Estas imágenes no están puestas porque sí, tienen su sentido. ¿Qué diferencia hay entre este sangrado? Que de hecho, este es un sangrado muy bonito que lo vamos a volver a ver en la clase de hemorragias, que vamos a ver la tomografía, el estudio completo, y este sangrado. ¿Que no drena? Bueno, ese drena. Ninguno de los dos está encapsulado. El uno drena ventrículo, claro, es una diferencia grande. ¿Qué más? ¿Qué diferencia hay? ¿Cómo? Ambos son hematomas. Ambos son hematomas intracraneales o intraparenquimatosos o hemorragia intracraneal. Lo pueden encontrar con cualquiera de esas descripciones o definiciones en la literatura y en los reportes. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia? Una ya me la dijeron, drena ventrículo, la otra drena ventrículo, la otra no. ¿Qué otra diferencia hay? Miren. Algo así. ¿Qué tiene como explicar? La respuesta es buena, pero profundícela. Va muy bien, casi. No le van diciendo posteriores. Sí, entonces, no necesariamente de la cerebral media, de alguna rama, ¿no? Bien, entonces es la ubicación, ¿vale? Es la ubicación. Este sangrado es superficial o profundo. Superficial, le podemos decir de dos nombres, superficial o de varios. Superficial, lobar, cortical. Es lo mismo, decir sangrado, superficial, lobar, cortical. ¿Por qué le digo superficial, lobar o cortical? Porque está en la corteza, porque está en un lóbulo y porque está cerca del cráneo. ¿Sí o no? En cambio, si yo miro este es un sangrado profundo, es un sangrado subcortical. ¿Y eso importa? Sí. Importa para la hora de identificar la etiología. Entonces, ¿se acuerdan que una de las preguntas, una de las cosas que decía el quiz es, diga la etiología? Entonces, vamos acá. ¿Quién me dice la etiología de ese sangrado? En todos vamos a excluir el trauma. A ver, ¿el trauma puede producir sangrados? Sí. Y de hecho, de este ya les digo, yo de este tengo absoluta certeza que no fue trauma. ¿Vale? Pero vamos en todos los sangrados que yo les muestro ahorita, porque sí vamos a ver unos traumáticos en la clase de hemorragias. Pero en los de ahorita, ninguno es traumático. Son espontáneos, todos fueron espontáneos. ¿Ah? No, la encefalopatía puede ser causa, casi. No,
pero casi. Entonces, la respuesta tiene que decir, doctor, pero dígame la edad. Entonces usted me tiene que decir, ¿tiene más o menos de 70 años? Porque si tiene menos de 70 años, que es la causa de ese sangrado, que vamos a ver más adelante, es una malformación arteriovenosa. Entonces, paciente joven, y aquí tendremos que definir joven por menos de 70 años, aunque suene chistoso, menos de 70 años con sangrado lobar superficial, hay que descartar, siempre hay que descartar malformación arteriovenosa. Ahora, este tiene un signo muy bonito y yo sé que es una malformación arteriovenosa. Después les voy a mostrar el angioedema completo de esto. Si ustedes se dan cuenta, toda esta área tiene dos densidades diferentes. Hay un área más hiperdensa y hay un área más hipodensa. Ese signo de doble densidad me dice que este es el sangrado y este es el foco. Que aquí está la MAP y aquí está el sangrado. ¿Listo? Ahora, ¿pueden haber otras causas? Sí, pueden haber otras causas. Por ejemplo, tumores. Los tumores se vascularizan mucho y como son muy vascularizados, esos vasos se pueden romper y pueden sangrar. ¿Vale? ¿Cómo? Entonces, que los tumores también son una posible causa, pero menos frecuente. ¿Sí? Siempre que yo me enfrente a un paciente menor de 70 años con sangrado lobar, superficial, cortical, tengo que descartar malformación arteriovenosa. Y si es mayor de 70 años, no. La primera causa se llama angiopatía amiloidea o amiloide, que eso es envejecer. Cuando uno va envejeciendo, va acumulando proteína amiloide en varias partes, entre esas las íntimas de los vasos. Los vasos se vuelven rígidos y al volverse rígidos se rompen. ¿Vale? Entonces, abuelo con sangrado cortical, angiopatía amiloide. Menos de 70 años con sangrado cortical, hay que descartar malformación arteriovenosa. Por eso es importante. ¿Vale? Y otra causa, aparte. A ver, el aneurisma usted lo ve mucho más fácilmente en el angiota, que a veces se puede presumir en un ataque simple, porque usted ve un área hiperdensa, que es el saco del aneurisma, como se llena de sangre, el saco se puede ver como un punto hiperdenso en un territorio vascular. Usted no va a decir, por ejemplo, una hiperdensidad en la pineal, es una clasificación de la pineal, pero si usted en una parte por donde sabe que transcurre una arteria, ve un saco hiperdenso, eso probablemente es un aneurisma. La forma de confirmarlo es con o angiotomografía y el gol estándar diagnóstico es la angiografía. ¿Listo? Bien. Vamos a hablar ahora de este. Profundo. Etiología del sangrado profundo. También tienen que decirme dos cosas: la edad y los antecedentes. ¿Cuál es la principal causa de estos? Hipertensión arterial. Y va a lo que dijo ella, que la fuente de esos sangrados son las arterias coroideas. Entonces las arterias coroideas o coroideas son, bueno, lentículo-estriadas, propiamente es el nombre. Las arterias lentículo-estriadas son unas arterias chiquiticas, pero muy chiquitas, que derivan de la cerebral media. Pero son vasos muy chiquiticos que perfunden todo el territorio profundo, o sea, todo el territorio gangliobasal. Y esas arterias chiquiticas las afectan esencialmente por la hipertensión. La hipertensión produce algo en ellas que se llama lipohialinosis. ¿Sí? Se llenan de material hialino. Y eso puede producir dos cosas. Se llenan de material hialino y una de esas arterias se tapa. ¿Qué produce? Infarto lacunar. Un ACV lacunar. Vamos a verlo después en la clase de ACVs. ¿Qué vale la definición de un ACV lacunar? Aquel ACV que se produce por la obstrucción de un vaso de menos de 10 milímetros y el infarto es menor a 15 milímetros. ¿Listo? Entonces, si la arteria se tapa, produce un ACV lacunar, un infarto lacunar. ¿Dónde voy a buscar los infartos lacunares? Territorio ganglio basal. ¿Sí? Ahora, esa lipohialinosis también vuelve el vaso rígido. Si no se tapa, ¿qué puede pasar? Que se rompa. Y si se rompe, sangra. Entonces, si usted me dice mayor de 45 años y tiene hipertensión, eso es hipertensivo. Si usted me dice o es menor de 40 años
o no tiene historia de hipertensión, y estoy seguro que no tiene historia de hipertensión, hay que descartar aneurisma. ¿Sí? Sangrado profundo en persona joven o sin hipertensión, hay que descartar aneurisma. Aunque lo más común, el sangrado más común que produce un aneurisma cuando se rompe es hemorragia subaracnoidea, que también vamos a ver hemorragias subaracnoideas en la clase de hemorragias. ¿Listo? Entonces, toda hemorragia subaracnoidea espontánea es aneurismática hasta que se demuestre lo contrario, porque el 85% de ellas no son, que es un número grande, ¿no? El 85 de cada 100 hemorragias subaracnoideas espontáneas. Cuando digo espontáneas es que no están relacionadas con el trauma, porque el trauma puede producir cualquiera de estos sangrados, por diferentes mecanismos. Por eso dijimos, para esta clase excluimos como causa los traumatismos. Porque si me llegan diciendo es que le dieron un batazo en la cabeza y le veo eso, pues no le voy a echar la culpa a la hipertensión, ¿no? Fue el batazo en la cabeza. Sí, pero para esta clase, por eso estamos diciendo, excluimos las causas traumáticas. ¿Todos claros? Sí. Muy bien.